Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho porque ya sabéis que la mayoría de personas con las que trabajo, te podría decir que un 99% tiene más de 40 años y esto quiere decir que hay algo que le preocupa a todo este número de población, que es el hecho de qué tenemos que comer para vivir más, ¿no? Es algo muy común que cuando somos más jóvenes pues no le damos la importancia suficiente que tiene ese aspecto y que a medida que vamos avanzando en edad pues nos empezamos a preocupar más porque nuestra muerte está más cerca. Entonces, cuando vemos que nuestro entorno, amigos, familiares de más edad empiezan a tener problemas de salud, cardiovasculares, neuronales, pues entonces nos empezamos a preocupar. Y hoy día sabemos que la alimentación es una de las principales causas de enfermedad y que podemos prevenir pues con una buena alimentación. ¿Qué ocurre? Que hoy día tener una buena alimentación es difícil si no partimos de una base, si no tenemos los conocimientos necesarios. Y esto no te lo van a enseñar a no ser que tú mismo tomes la rienda de tu salud y te pongas a ello. ¿Por qué? Porque a la industria, al gobierno, no le interesa que tú aprendas sobre nutrición porque te quieren mantener enfermos durante el máximo tiempo posible. Tú ten en cuenta que cuando llegas a los 65 años, edad de jubilación, tú para el gobierno eres una carga. Entonces, si quieren seguir sacándote el dinero, lo que tienen que hacer es venderte fármacos. ¿Y qué tienen que hacer para venderte fármacos? Pues lo que tienes que tener es algún problema que derive principalmente de una mala alimentación. Por eso hay tanto marketing hoy día en cuanto a productos ultraprocesados que te venden y que te abocan a una mejor salud. Pero hoy día sabemos que esto no es así. Entonces voy a explicarte con este pequeño episodio qué podemos tener en cuenta en cuanto a alimentación para mejorar nuestra longevidad, vivir más años con más calidad de vida y que esto pues no suponga un problema a largo plazo. Y es que muchas veces nos centramos en nuestra genética, ¿no? Me ha pasado tal porque mi genética es así, mis padres lo han padecido, tengo abuelos que también lo tenían y claro, me tocaba, era mi genética. Pero déjame decirte que hay gran parte de las cosas que nos ocurre hoy día, gran parte de las enfermedades que nos pasan hoy día, no se deben a nuestra genética, sino a nuestra epigenética, que son el conjunto de acciones que podemos controlar, como es el entorno donde vivimos, el movimiento que hacemos durante el día, la alimentación, nuestros hábitos. Todo este contexto sí lo podemos controlar y no tiene nada que ver con nuestra genética. Ahora sí, tenemos que ponerle acción y empezar a ser consecuentes de lo que hacemos en nuestro día a día para que eso no se transforme en una mala calidad de vida a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y hoy día sabemos que con la alimentación, pues la enfermedad la podemos mantener alejada o cada vez la podemos tener más cerca. Y todo se basa en las decisiones que tú estás tomando en tu día a día. Por ello, te voy a decir cuáles son las claves que recomienda la mayoría de estudios científicos para vivir más años y que tienen que ver en cuanto a alimentación. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el consumo calórico. Y es que es cierto que hoy día vivimos en una sociedad que tiende hacia un consumo calórico muy elevado. ¿Por qué? Porque tenemos mucha facilidad de obtener calorías en todos los sitios. Tú sales de casa y en cualquier puesto, en cualquier tienda, en cualquier supermercado, lo que más abunda va a ser alimentos muy calóricos y alimentos que son pobres en nutrientes, pero que te aportan muchas calorías, muchas energías. Y esto pues no nos interesa para nada. Y hoy día sabemos que reducir las calorías de estos alimentos va a hacer que vivamos más años. De hecho, una reducción de un 30% de esas calorías va a hacer que nuestra longevidad aumente otro 30%. Así que, si tan sencillo es, ¿por qué no lo hacemos? Porque no interesa que la población sepa de este aspecto. Tenemos otras opciones como medicamentos y demás para que la población crea que consumiendo estos alimentos pues se va a poder mantener sana durante más tiempo. Pero ¿qué tipo de vida es este? ¿Qué tipo de vida quieres tú? ¿Una vida donde tú seas el total responsable de todo lo que te ocurre o una vida donde dependas de alguien y dependas de un medicamento externo que te condicione para vivir más pero con peor calidad de vida?
Ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer a la hora de consumir todo este tipo de alimentos. Y obviamente aquí entra en juego el valor nutricional. Si bajamos esas calorías, pero las bajamos de alimentos que son densos en nutrientes, pues no tendría ningún sentido si nuestra alimentación ya de por sí es bastante equilibrada. Ahora bien, si estas calorías las bajamos de alimentos más procesados, que no nos aportan mucho, que son muy poco densos en nutrientes, entonces sí que estaremos ganando calidad de vida a largo plazo, ¿vale? Entonces, el primer punto tendríamos que el consumo calórico lo deberíamos disminuir, pero sobre todo de aquellos alimentos que no nos aportan absolutamente nada. Y también te digo una cosa, si tú consumes alimentos de calidad, alimentos enteros y frescos, esas calorías ya de por sí van a disminuir, porque todos esos alimentos te aportan menos calorías y muchos más nutrientes. Y ahí está la clave de una salud de hierro, ¿vale? El punto número 2 que te quiero comentar en cuanto a alimentación es que tenemos que prestarle atención a los macronutrientes. Los macronutrientes, como ya sabrás, son 3: proteínas, grasas e hidratos de carbono. ¿Qué recomienda la ciencia para que vivamos más años en este sentido? Pues que, por ejemplo, respecto a los hidratos de carbono refinados, disminuyamos su consumo. ¿Por qué? Porque sabemos que los hidratos de carbono refinados nos suben mucho el azúcar en sangre cuando los consumimos. ¿Y qué ocurre? Que cuando consumimos muchos de estos alimentos, nuestra hormona, la insulina, que es la encargada de regular el azúcar en sangre, también se eleva. Y sabemos que mantener elevada esta hormona durante mucho tiempo da lugar a muchas enfermedades que hoy día sabemos que la podríamos evitar. Enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, todo este tipo de enfermedades lo podemos remediar si nuestra alimentación la basamos en alimentos de bajo índice glucémico, que no nos suba mucho la insulina en sangre. ¿Y dónde encontramos estos alimentos? Pues sobre todo en las proteínas y grasas. ¿Quiere decir que no comamos hidratos de carbono? Ni mucho menos. Hidratos de carbono, pues claro que podemos tomar, pero vamos a priorizar aquellos hidratos de carbono de un bajo índice glucémico, sobre todo aquellos presentes en las frutas, verduras y en aquellos alimentos que aportan más fibra. Entonces, si a partir de ahora te centras en bajar el consumo de hidratos de carbono refinados y empiezas a evitar más la pasta, el pan, los dulces, la bollería, ya verás que a largo plazo te vas a empezar a sentir mejor y vas a poder ver resultados a corto, medio y largo plazo. El segundo macronutriente a comentar es la proteína. Tenemos que elevar el consumo de proteína, o al menos que esté presente en todas nuestras comidas. En desayuno, almuerzo, cena, en el caso de que hagamos las 3 principales comidas durante el día, pues tenemos que tener en cuenta de que al menos una porción debe estar presente, ya sea en forma de carne, de pescado, de huevo, pero sobre todo que sea de alimentos frescos y enteros, porque muchas veces cuando vamos al supermercado nos la intentan colar vendiéndonos pues yogur alto en proteínas, pan alto en proteínas. La industria sabe que la proteína es importante y que juega un papel fundamental en nuestra salud y en la construcción de masa muscular, y que también regula la saciedad contra más proteína consuma. Entonces, por ello te incluye proteína en todos sus productos. ¿Qué ocurre con esa proteína? Que esa proteína no es de buena calidad, es de mala calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la proteína del pan que te venden rico en proteínas, que se puso muy de moda, este tipo de proteína es el gluten, y hoy día el gluten sabemos que es una proteína inflamatoria, que no nos aporta nada y que puede causarnos mucho daño a nivel intestinal. Por lo tanto, ese tipo de proteína no es para nada recomendable. ¿Qué tipo de proteína te recomiendo? Pues aquellos alimentos frescos y enteros y que vengan de la naturaleza. Y después de la proteína, pues tendremos las grasas, el otro macronutriente principal, aquellas que han sido demonizadas durante los años 80, 90, porque se creía que eran las culpables del colesterol, pero hoy día sabemos que no tiene nada que ver. Hablaremos de ello en otro episodio. Respecto a las grasas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que consumir sobre todo las que nos aportan más omega 3 y menos omega 6, que son las más inflamatorias. Entonces, grasas,
grasas saludables, las que vienen sobre todo de origen animal, ¿vale? De los pescados, de las carnes, la grasa del huevo, del aguacate, del aceite de oliva que tiene muchos polifenoles. Todo este tipo de grasa nos va a ayudar a regular las diferentes funciones del cuerpo, a regular nuestras hormonas y a sentirnos mejor y a ganar en salud y calidad de vida a largo plazo. Y por supuesto, a que aumente nuestra longevidad y que vivamos más años. Así que respecto a macronutrientes, bajamos el consumo de hidratos de carbono refinados, importante que sean refinados, aumentamos el consumo de proteína y aumentamos el consumo de grasas saludables. El tercer punto importante respecto al tema de la alimentación para ganar en longevidad y vivir más años, los micronutrientes. Hoy día la población tiene un déficit de micronutrientes. Como hemos comentado antes, hoy día es muy fácil conseguir muchas calorías provenientes de diferentes sitios, pero estas calorías no nos proveen de los micronutrientes necesarios. ¿Por qué? Porque son calorías básicamente vacías, que quizás nos aportan macronutrientes, como hemos hablado antes de los tres principales, pero de micronutrientes no nos aporta tanta cantidad. Y los micronutrientes, déjame decirte que son muy importantes. Aparte de las vitaminas, minerales que nos aportan, pues también nos ayuda a diferentes funciones del cuerpo, a darnos energía, a pensar más, a diferentes actividades musculares. Entonces, esto hace que consumir micronutrientes sea algo imprescindible en nuestro día a día. ¿Qué ocurre en cuanto a los micronutrientes? Bueno, los micronutrientes, si nuestra alimentación se basa en consumir alimentos frescos, enteros, que vengan de la naturaleza, no deberíamos tener ningún problema. ¿Qué ocurre aquí? Que hoy día hay una hiperexplotación de los suelos, es decir, que cada vez hay menos kilómetros cuadrados fértiles en el planeta Tierra, y esto hace que la cantidad de micronutrientes pues también disminuya. No es lo mismo consumir esos alimentos frescos y enteros que consumíamos en 1930 que los que consumimos hoy día, por esa sobreexplotación de la tierra. Un sencillo ejemplo es, por ejemplo, el de la espinaca, que hoy día contiene mucho menos hierro del que tenía antiguamente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para asegurarme todos aquellos micronutrientes que mi cuerpo necesita? Pues por una parte tenemos que enfocarnos en tener una alimentación variada en fruta, verdura, proteína, grasa, carbohidrato, de alimentos enteros y frescos, como te he comentado antes. Si puede ser de alta densidad nutricional, alimentos, huevos, carne, pescado, frutas de temporada, verduras de cosecha donde no le echen pesticidas ni herbicidas, pues todo eso te va a ayudar a la obtención de micronutrientes, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer nuestra alimentación densa nutricionalmente, que es lo que yo hago con todos mis clientes que están en el programa. Y si no es así, si no logramos esa densidad nutricional con la alimentación, entonces pasaríamos a la suplementación, a suplementarnos de aquellos micronutrientes de los cuales tengamos más deficiencia, que hoy día es algo común y la suplementación no es mala. Como su propio nombre indica, está para suplementarnos de aquellos alimentos, de aquellos nutrientes que nuestro cuerpo pues no obtiene a través de la alimentación, y todo ello pues va a ser beneficioso para nosotros. Lo que no tiene ningún sentido es tomar suplementos de aquellos nutrientes o micronutrientes que sabemos que están bien, que lo tenemos bien y que el aporte se lo damos con la alimentación, ¿vale? Entonces los suplementos están bien, sí, pero cuando tenemos ese déficit, sobre todo de micronutrientes, y está para eso, para suplementar a una buena alimentación, a una alimentación equilibrada. Pero sobre todo, primero, preocúpate de que tu alimentación esté bien balanceada, sea densa en nutrientes, y después ya veremos qué podemos hacer en cuanto a los suplementos. Así que bueno, espero que estos puntos te hayan quedado claros y te hayan ayudado a tener un poco más de conocimiento respecto a qué hacer en cuanto a alimentación para que nuestra calidad de vida y longevidad aumente a lo largo de los años. Y ten en cuenta que el consumo calórico los debemos disminuir y debemos tratar de consumir calorías de aquellos alimentos más densos en nutrientes. Que respecto a los macronutrientes deberíamos consumir más proteínas, grasas saludables y evitar aquellos hidratos de carbono más refinados. Y respecto a los micronutrientes, hoy día hay un déficit importante, por eso tenemos que asegurarnos que nuestra alimentación es abundante en nutrientes.
Así que bueno, espero que con estos tres aspectos te haya quedado claro de lo único que necesitas en tu alimentación para vivir más años y que esto pues lo aplique contigo y con toda tu familia. Así que nada, sin más, nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo. Chao.